El tercer pilar de la programación orientada a objetos es la abstracción. Este se enfoca en simplificar la complejidad del sistema mediante la modelización de objetos del mundo real. Este concepto permite definir clases que representan entidades con atributos y comportamientos relevantes, ocultando los detalles de la implementación innecesarios para el usuario final. Así, la abstracción facilita la comprensión y el manejo del código, permitiendo a los desarrolladores enfocarse en las funcionalidades importantes sin preocuparse por las complejidades internas. Entonces, supongamos que tenemos una clase figura y figura tiene ciertos métodos, como por ejemplo draw, move, rotate, que significa dibujar, mover o rotar. O por ejemplo, imaginemos que tenemos otro método que signifique o que calcule el área de la figura. Cada figura tiene su forma de calcular el área, sin embargo, la implementación está oculta o abstraída en la figura, de tal forma que tú solamente tengas que instanciar el método y no tengas que escribir la fórmula completa que calcula el área de una figura, por ejemplo. Entonces, la figura tiene ciertos elementos, como por ejemplo el tamaño, el número de lados, el color, el nombre y otros atributos más que tú puedas abstraer de una figura. Entonces, a continuación, vamos a ver un ejemplo de implementación de abstracción en Python. Entonces, vamos a implementar algunas clases y vamos a importar una clase que te permite definir métodos abstractos de forma literal. O sea, no como lo hicimos con la herencia, sino que literalmente definir un método abstracto. Entonces, para hacer esto, tenemos que importar from ABC, import ABC, abstract method. Esta librería te permite definir los métodos abstractos que van a ser ahora sí que heredados y redefinidos en las subclases que hereden de nuestra clase base. En este caso, nuestra clase base va a ser la clase figura. Entonces vamos a definir class figura y esta clase figura va a heredar de ABC. Siendo esta nuestra clase base, vamos a definir dos métodos, que va a ser el del método de calcular área y de calcular perímetro. Entonces, vamos a decirle aquí que vamos a definir un abstract method y vamos a definir, por ejemplo, área y vamos a darle pass. Recordemos que esa es nuestra clase base y no tiene detalles de la implementación. Entonces, también vamos a definir otro abstract method que sea perímetro. Y de igual forma no definimos nada en su implementación. Esta es nuestra clase base. Y ahora, por ejemplo, vamos a definir una clase círculo o circle, como tú quieras, en español o en inglés. Y vamos a definir los métodos precisos para esa clase. Es decir, vamos a definir las fórmulas y todo que calculan el área y el perímetro en función de su radio. Entonces vamos a definir una clase que se llame círculo y este círculo va a heredar de la clase figura. Entonces, un círculo, su parámetro más importante o su atributo más importante con el cual puedes describir casi todo de un círculo, pues es su radio. A partir del radio tú puedes calcular su diámetro, su área, su perímetro y todo lo que tú quieras. Entonces vamos a definir el método constructor, el cual va a recibir el radio del círculo. Si por ejemplo tú estuvieras definiendo un triángulo, pues lo más importante es su base y su altura. O dependiendo qué tipo de triángulo definas, pero por lo general es su base y su altura. Entonces, por ejemplo, vamos a decir que self radio es igual a radio, guardamos ese valor como atributo de la clase y al círculo heredar de figura tiene predefinidos los métodos área y perímetro como métodos abstractos y pues basta simplemente con definirlos en forma. Esto te permite que si tienes múltiples figuras puedes definir todos estos métodos y si no los defines pues van a caer hasta el método abstracto. Y aquí tú puedes poner algún mensaje print que te diga método aún no implementado, ¿no? Y eso te permite escalar mucho tu código y darte cuenta dónde está fallando o qué cosas te faltan por implementar. Pero en este caso vamos a implementar el círculo. Entonces, el área del círculo está definido por pi por radio al cuadrado, ¿no? Entonces vamos a hacer nada más un aproximado, 3.14 por self.radio por self.radio. Entonces, cada vez que tú quieras calcular el área del círculo,
no es necesario que escribas 3.14 por self.radio por self.radio o que obtengas el radio a través del método getter, sino que tú puedes esconder la implementación y simplemente preocuparte por ello, simplemente preocuparte por instanciar el método y no tener que estar escribiendo de nuevo el código a partir de los atributos de la figura. Entonces, esto es la abstracción. Abstraes un cálculo dentro de un método y ya no te tienes que preocupar más por él. Entonces, vamos a poner perímetro. Entonces, el perímetro también lo podemos calcular por el radio, que es simplemente 2 veces pi por el radio, ¿no? Entonces, vamos a darle return 2 por 3.14 por self.radio. Entonces ya tenemos nuestros métodos definidos y pues ya podemos hacer uso del código cliente, ¿no? Que al final es, imagina que esa es una librería y que algún otro desarrollador va a utilizar tu librería para calcular áreas y perímetros de figuras. Entonces ese desarrollador solamente se tiene que preocupar por instanciar los métodos y no por las implementaciones internas, que eso es lo que se encarga la abstracción, abstraer todas esas cosas complejas en cosas sencillas dentro de métodos de los cuales ya no te tengas que preocupar después. Entonces vamos a definir un objeto círculo a partir de la clase círculo y vamos a suponer que tiene un radio de 5. Entonces podemos imprimir su área. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, área del círculo. Le ponemos aquí 2 puntos, espacio, coma. Entonces instanciamos el método área, ¿no? Y hacemos lo mismo para el perímetro. Voy a copiar y pegar esto y simplemente vamos a ponerle aquí perímetro. Y acá también le vamos a poner perímetro. Entonces, pues vamos a correr este script para ver qué tal funciona. Entonces vamos a darle... vamos a correr el script. Vamos a darle Python, abstracción. Y como puedes ver, nos dice que el área del círculo es 78.5 y que el área del perímetro es 31.4. Entonces, tú ya tienes un paquete que calcula el área de un círculo y cualquier otro desarrollador puede reutilizar tus clases y tus funciones para hacer cálculos de círculos que él quiera. Entonces, como tarea, te dejo que implementes la clase para un triángulo. Calcula su área y su perímetro a partir de su base y su altura. O de cualquier figura que tú quieras. Puede ser un rectángulo, el rectángulo es más fácil incluso. Entonces, hasta aquí se termina este video del curso, que es la abstracción. Te invito a que seas miembro de la comunidad para poder seguir financiando todos estos cursos gratuitos que subo en mi canal de YouTube. Dale like, suscríbete, compártelo y recuerda que siempre, siempre vas a aprender un bit a la vez.